para opinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañan para opinar este lunes. Y bien, hay cosas intensas y de gran profundidad que estaremos platicando. Sobre todo, bueno, hay temas muy coyunturales que están flotando en el ambiente y que no tienen una solución viable rápidamente. Pero bueno, para iniciar, para opinar, tengo el gusto de compartir esta mesa de análisis y de debate con Víctor Hugo Hernández, Juan Carlos Zúñiga y Raúl Frías Lucio. Muy buenas tardes a todos. Hola Paco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Paco. Bueno, pues vámonos con los temas porque ha habido en los últimos meses un sinnúmero de ataques a instituciones autónomas del país. La última, sin duda, la que acabamos de vivir en torno al Instituto Nacional Electoral y este asunto de las candidaturas de Raúl Morón y Félix Salgado Macedonio, que han resultado ya incluso en amenazas más serias de terminando el proceso electoral, terminar con el Instituto Nacional Electoral, cambiarlo de forma y de fondo. Y bueno, esto me remite a leer, si me lo permiten brevemente, un fragmento de lo que escribió esta mañana Denise Dresser en su columna. Dice, escribió hoy sobre los ataques a las instituciones autónomas del país, la última sin duda contra el INE, a quien por ahí dicen, y lo digo tal cual, se van a chingar bien y bonito, así lo dijo Félix Salgado Macedonio. Dresser titula su columna La gran mentira de AMLO. Es hacernos creer que esas instituciones son enemigos del pueblo, cuando en realidad son enemigos del autoritarismo centralizador, del presidencialismo omnipotente, de quienes quisieran colocarse el anillo al dedo para controlar al pueblo en vez de representar al ciudadano. ¿A dónde nos puede llevar todo esto? Y platicando, más bien observándolos esta tarde, Raúl Frías, Víctor Hugo Hernández, hablaban ustedes de si vamos camino hacia el autoritarismo. Inicio contigo, Raúl. Hola Paco, ¿cómo estás? Saludo Juan Carlos, Víctor, ¿cómo estás? A ver, no es nuevo esto, Paco. Hemos tenido ya algunos meses, yo diría 2 años, sí, con este tipo de señalamientos, este tipo de advertencias. Hay quienes de alguna forma ven un fuerte riesgo de que el país esté enrutado hacia el tema del autoritarismo y lo documentan, ¿sí? Precisamente con algo de lo que tú estabas mencionando. Uno de ellos, por ejemplo, es el tema de la militarización de actividades que antes hacían las autoridades civiles, como son construir aeropuertos, construir un Tren Maya, distribuir vacunas y todo lo que de alguna forma este tipo de presencia de los militares en otras actividades podría ser un ejemplo de ellos. Otro, el debilitamiento de los otros poderes y concretamente del Poder Judicial, esa intromisión que hay del presidente y de la presidencia al Poder Judicial, incluso en este tema que ha sido muy mencionado, la ampliación del periodo que le corresponde al presidente del Poder Judicial. Los ataques a los órganos autónomos, ya lo referías en esta declaración de Félix Salgado, y lo que ha venido sucediendo desde las mañaneras en el ataque a los consejeros y al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, de que están dando golpes a la democracia, igual que el Tribunal Electoral. Si le sumamos también estas consultas a mano alzada, en donde hemos visto desde la cancelación de un aeropuerto, uno de los grandes proyectos que ha traído una consecuencia grave en la falta de confianza de los inversionistas en México, bueno, pues todos estos son elementos que están presentes y que no podemos dejar de ver. Y si nos vamos al concepto de qué es el autoritarismo, son las relaciones, es una modalidad del ejercicio de la autoridad que impone la voluntad de quien ejerce el poder en ausencia de consensos. Y esto es exactamente lo que estamos viendo. Entonces, a ver, no estoy diciendo que sea tal cual, pero sí me parece que con todos estos elementos que analizan diferentes politólogos de lo que está sucediendo, sí hay aires que nos pueden mostrar que vamos hacia este camino de un autoritarismo, por lo que de alguna forma se ve.
y ahorita voy a dar algunos otros elementos para poder de alguna forma ampliar mi comentario y por qué pienso que sí vamos hacia esto. A ver, en ese entorno, Víctor Hugo Hernández, ¿en dónde quedan todos esos años en los que los mexicanos en general hemos trabajado por tener organismos autónomos que nos den cierta certeza, incluyendo el tema de la democracia? Bueno, sí, es cierto, el riesgo siempre va a estar ahí, como dice Raúl, aires, y sería alguna especie como de temor bien fundamentado. Lo que pasa es que si hacemos un poquito de historia, nuestra historia reciente está más marcada por sistemas autoritarios que por sistemas democráticos abiertos, ¿no? Realmente hay que recordar que venimos saliendo prácticamente de más de 80 años de un autoritarismo de corte fino, como fue el Partido Revolucionario Institucional, y como bien lo señalábamos en la mañana, como decía este escritor Vargas Llosa, una dictadura perfecta, en la que de alguna manera fue un modelo, hay que decirlo, exitoso en el mundo, no solo por su longevidad, sino también porque finalmente mantuvo la estabilidad en un país como México. Pero bueno, pero es cierto, los aires de autoritarismo siempre serán algo que te dé miedo, que te dé temor, sobre todo en los nuevos tiempos que vivimos de globalización y de mundialización, en donde se han puesto a prueba diferentes regímenes y diferentes maneras de gobernar, porque finalmente dentro de la propia democracia podemos encontrar esos modelos de autoritarismo. Realmente uno luego concibe la democracia como un modelo único acabado, idílico, donde todos tenemos oportunidad de hacer muchas cosas y en paz trabajamos. No, la democracia tiene muchas facetas y etapas. Lo vemos en Rusia, lo vemos en China, lo vemos en Brasil, lo vemos en otros países de América Latina, donde hay su propia democracia a su entender. Entonces, bajo ese concepto sí creo que podríamos mesurar un poquito el concepto de autoritarismo. A ver, yo no veo en Andrés Manuel López Obrador un autoritarismo. ¿A qué le tendríamos que tener miedo, Víctor? Tendríamos que tenerle miedo a la intervención del ejército. Ojo, no en el sentido como lo estamos, por ejemplo, viendo ahora, que está haciendo funciones administrativas, funciones de regulación. Autoritarismo es la bota. Autoritarismo es que no te dejan salir a ciertas horas, que tienes el miedo de salir a la calle y encontrarte con un retén militar que no sabes cómo vaya a terminar. Hay de autoritarismo a autoritarismo. Ahora, de que sí ha tenido un estilo personal el presidente para gobernar en lo político, con cierto sentido de autoritarismo, lo debo reconocer. Sí ha habido un principio de autoridad que es una especie como de manotazo hacia instituciones que, hay que decirlo también, vienen de un pasado que no es todo transparencia. Es cierto, tenemos instancias ahora que nos han costado trabajo, pero también hay que ver todo lo que han hecho el Tribunal Federal Electoral, el Instituto Nacional Electoral, que es cierto, tiene aciertos, son ciudadanos, hay que defenderlos, pero también tienen sus fantasmas en el closet. Totalmente de acuerdo, y aquí le preguntaría a Juan Carlos, a ver, en todo este entorno, ¿sí? Muchas de estas cosas se ha ido pasando por encima, pisoteando la Constitución, cambiándola, sin cambiarla en el papel, pero cambiarla en la toma de decisiones, Juan Carlos. Pero bueno, finalmente el Poder Judicial está funcionando. El Poder Judicial, los jueces están otorgando suspensiones en el caso de la ley eléctrica, por ejemplo, en el caso de la ley de hidrocarburos, en el caso del futuro padrón de telefonía celular, están otorgando suspensiones y eventualmente hay algunos casos que van a llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno pues ya decidirá si es constitucional o no, si cumple con la ley o no cumple con la ley. Yo creo que nos quieren asustar con el petate del muerto, ¿no? Como que el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre se va al extremo para buscar un punto medio. Recordemos el outsourcing, cuando anunció que desaparecía el outsourcing, que desaparecía todo completamente el outsourcing. ¿Qué tenemos en la realidad? Pues tenemos una legislación que regula la subcontratación y que ofrece mejores condiciones que las que se tenían, pero no desaparece como tal. Yo creo que lo que el presidente quiere es que los organismos autónomos no desaparezcan, sino más bien se reformen, cambien, porque ya lo decía Víctor Hugo, efectivamente son muchos años de lucha, son muchos años de organizaciones civiles empujando el tema de la transparencia, de la rendición de cuentas, son muchos años de construir el Instituto Federal Electoral en su momento, que ya no es el IFE de antes, el primero que nació,
sino que se ha ido pervirtiendo, se ha ido convirtiendo en un coto de poder de los partidos políticos. Yo creo que lo que el presidente pretende es llegar a un punto medio en donde realmente estos organismos tengan en sus titulares a personas que no sean que respondan a intereses de los partidos políticos o de fuerzas económicas o de fuerzas empresariales. En fin, yo pienso que lo que busca el presidente es un punto intermedio. Además, creo que no vamos a ir al autoritarismo en tanto haya personajes como Porfirio Muñoz Ledo, como Ifigenia Martínez, como los que se van a reunir mañana en nombre de Porfirio Muñoz Ledo o con Porfirio Muñoz Ledo para defender, dice Porfirio Muñoz Ledo, la Constitución. Es decir, creo que los contrapesos pueden funcionar en el país. Y bueno, finalmente la última palabra la tendremos los electores el próximo 6 de junio, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Hay puntos muy finos de lo que mencionaste y a mí me gustaría conocer si Raúl está de acuerdo con varios de esos puntos. Nos quiere asustar con el petate del muerto. Eso pensaron las mamás cuando cancelaron los albergues para niños. Nos quiere asustar con el petate de muerto cuando canceló el aeropuerto de la Ciudad de México, que aclaro, yo no estaba de acuerdo con esa magna obra, pero sí, nos quiso asustar, no. O sea, me parece que ese es exactamente el grave problema que tenemos muchas veces como sociedad, ¿sí? En donde muchos pensamos y muchas personas piensan que de alguna forma se va a matizar la acción del presidente, se va a matizar en algún momento. Ya lo hemos visto que no, ya vimos que fue, y todo el mundo decía es que va a corregir el tema del aeropuerto, incluso Alfonso Romo se atrevió a decirlo en las reuniones con los empresarios de Monterrey, se va a corregir, no va a ser así. ¿Sí? Lo mismo se dijo con los albergues de madres de guarderías que fueron cancelados. ¿Sí? No, me parece que esa es exactamente la lectura que muchas veces puede suceder, puede pasar, y que a fin de cuentas sí, simplemente nos vamos a convertir los ciudadanos en observadores de cómo se va transformando esta realidad. Y mira, hay una columna hoy que habla un poco de esto, de lo que comenta Juan Carlos. Dice, y es precisamente de Jorge Suárez Vélez, sí, que es un periodista que escribe en el periódico Reforma. Dice hoy en su columna, que la titula Ineptitud Destructiva, ¿sí? Y termina el último párrafo de su columna, dice lo siguiente. Las democracias no mueren en manos de un autócrata o de un dictador, mueren por la negligencia de toda una generación. Y aquí voy precisamente a ese tema, Paco. Aquí pareciera como que nos hemos convertido en observadores de lo que está pasando y simplemente vamos observando cómo este gobierno, este régimen, sí ha tenido, bueno, que no tiene resultados en los 2 años, 5 meses que lleva de administración. Claro que el reto era gigantesco, sí, pero más allá, ahorita ustedes, o sea, es muy fácil desviar la charla hacia el tema de que los órganos necesitan revisión. Sí, lo hemos hablado 1000 veces. El INE necesita revisarse los ingresos, sus funciones, lo que ganan los funcionarios. O sea, eso hay que revisar. El Poder Judicial, tenemos que revisar lo que ganan los magistrados, las pensiones de oro que tienen los magistrados, combatir la corrupción. O sea, a ver, no estoy hablando de eso. Estamos hablando de los aires de autoritarismo que se ven, que se empiezan a sentir de acuerdo con muchas personas, y muchas personas tienen esa respuesta, es que se va a matizar, se va el presidente al extremo, nos quiere asustar con el petate del muerto, dice Juan Carlos. Hay muchos ejemplos a lo largo de estos 2 años, 5 meses, que no has quedado solamente en asustarnos. Los militares iban a regresar a los cuarteles, hoy los militares tienen funciones como nunca, y no quiero decir que sea exactamente el riesgo, pero ahí puede empezar a generarse esto, que un general de repente pues diga, a ver, es tal el desorden que hay, que vamos ahora sí a imponer un sistema muy estricto. A ver, el problema muchas veces no solamente es lo que está pasando en esta administración, sino lo que puede derivar en esta administración hacia adelante, ¿no? Y lo peor que podemos hacer
es quedarnos como observadores, Víctor Hugo. Y de hecho no lo somos. Mira, yo veo una opinión pública muy crítica, muy beligerante. Hay actores sociales que día a día están señalándole al presidente los errores y sirviendo de freno. También, por otro lado, el contexto también global, mundial, ya no es el mismo, ya no es tan fácil nada más querer imponer un modelo de desarrollo autoritario y decir ahora me voy por ahí. Existen muchos, México está demasiado correlacionado, demasiado ligado a muchos otros intereses externos, no es como antes, que evidentemente también representan fuerzas que pues ayudan a moderar o ayudan a mediar esta situación. Existe también un sector empresarial también que en cierto momento puede ser muy vigoroso, aunque no lo ha sido, ahí reconozco que ha sido más pasivo en estos tiempos, pero hay que recordar algo también, realmente el riesgo de un autoritarismo radical y fuerte lo habríamos tenido de seguir con el modelo anterior. Los niveles de pobreza, los niveles de marginación, los niveles de abuso, de hartazgo de la sociedad eran tales que había que intentar a empezar a resolver eso. Sin duda, pero y no yo ha cambiado. creo que ese es un mérito de Andrés Manuel López Obrador. Sin duda, pero no han cambiado, Llevamos 2 años, Paco. Realmente todavía estamos a la mitad del río. Creo que es muy pronto todavía para poder hacer un juicio de que no han cambiado. Había muchas cosas que corregir y sí creo que en este momento esa frase de por el bien de todos, primero los pobres, encierra una gran verdad. Porque sinceramente este país, no sé si estábamos o no conscientes de lo que ya estaba ocurriendo en el sureste, los focos de rebelión, incluso la misma inseguridad marcada por el tema del narcotráfico, son derivaciones de la pobreza y de esa marginación en la que muchos mexicanos se encuentran. Claro, el narcotráfico tiene su matiz. Ahí tienen, en el caso del sureste, totalmente de acuerdo contigo. No, esta parte de tal vez no nos hubiéramos dado cuenta, no, ya nos habíamos dado cuenta, sabíamos perfectamente que el sureste sigue pisoteado por autoridades, sigue lacerado por la pobreza, por la miseria, por la falta de trabajo y que se empiezan a levantar. Bueno, el más claro, el ejemplo es el EZLN, pero bueno, por eso insisto de que esto no ha cambiado y totalmente de acuerdo contigo. Son 2 años y 5 meses. No puede cambiar de la noche a la mañana. Los principales proyectos, Paco, los principales proyectos de este sexenio están en el sureste. ¿El sureste? Los principales que no quiere decir que vaya a traer bonanza. En este momento están apuntando al sureste. Esa sería otra discusión, ¿no? ¿Sí? Esa sería otra discusión, pero lo importante es que por primera vez se volteó a ver hacia allá de una manera firme y con recursos. Ahorita hay 25 millones de personas que están recibiendo ya un ingreso que anda entre los 3,000 y los 5,000 pesos y que significan una derrama económica local en donde viven, en sus comunidades, gente que no tenía ni para eso. A ver, Juan Carlos, tu punto de vista. Coincido con Víctor Hugo. México tiene tratados internacionales, México está relacionado con los Estados Unidos. Yo no veo un escenario en donde Estados Unidos permita que haya un golpe militar en México o que haya un tránsito hacia a un régimen autoritario en donde el presidente quiera pues desaparecer los organismos autónomos o los Pero otros entonces poderes. Vamos por buen camino. No veo un escenario. No veo un escenario como el de Centroamérica, como el presidente Bukele de El Salvador, que llega y desaparece al Poder Judicial y corre a los ministros de la Corte. No veo un escenario así para México por la sociedad civil mexicana, por el empresariado mexicano, que si bien pues se acomoda cada sexenio con el que gobierna y se acomoda cada sexenio con los que localmente gobiernan, de alguna manera en los últimos meses han sido contrapeso. Hablamos de Coparmex, por ejemplo, que ha sido un contrapeso interesante y que ha visibilizado las situaciones con las que no están de acuerdo. No veo un México en donde en los medios de comunicación no se pueda hablar de estos temas. Estamos hablando de estos temas aquí en este momento, justamente. En los años 80 no se podía, en los años 70 no se podía, todavía en los años 90 no se podía hacer crítica al gobierno. Es decir, no me parece muy catastrófico un escenario en donde se diga que vamos al autoritarismo. A ver, déjame reiterar la pregunta que le hice a Víctor. Víctor no me la respondió. Juan Carlos, a ver, entonces, ¿cuál es el riesgo que vemos en esta situación? ¿Hay riesgo o no hay? ¿Vamos por buen camino?
Sí hay señales, como dice Raúl, A ver, preocupantes si me toca a en el comportamiento del presidente. Sí hay pues salidas autoritarias del presidente para referirse a sus opositores, para referirse a la gestión de algunos organismos autónomos de las personas. Me parece que sí hay rasgos preocupantes, pero no creo que la oposición, no creo que la sociedad civil, no creo que los empresarios, no creo que otros países vayan a permitir que el presidente, pues, digamos que radicalice sus posturas. Víctor. Siempre hay riesgos, ¿cómo no? Siempre hay riesgos. Toda transformación social y más de esta envergadura implicará un riesgo de que se salga del caudal por el cual está planeado. Como también es cierto, el poder es algo muy inquietante, lo hemos visto, dicen que el poder corrompe y el poder total corrompe totalmente. Siempre habrá ese riesgo en la propia figura del propio presidente, que al tener un poder unipersonal de tal envergadura pudiera tener una transformación de tipo personal, ¿no? En su perfil. Sin embargo, bueno, tú dices, ¿hay riesgos? Sí, todo proceso democrático enfrenta riesgos. Nuestras democracias en el mundo entero no siempre van para adelante, avanzan, retroceden, y ahora hemos aprendido que también se van de ladito cuando las cuestiones y las circunstancias cambian. Así es. De estos dos posicionamientos, Raúl, ¿tu punto de vista? Sí, a ver, y déjame aclararlo porque a lo mejor hay o sea, yo no digo que vayamos directamente a un autoritarismo, por eso yo le llamo aires, ¿sí? Hay aires como los que ya mencioné, cada uno de ellos, ¿sí? Y le puedo sumar otros, Paco, que abonan al tema que toca Juan Carlos y Víctor, ¿sí? Por ejemplo, la concentración del poder, ¿sí? Todos lo hemos criticado, lo hemos visto, las decisiones de este gobierno se toman desde la mañanera, se toman en forma personal por el presidente, no toma el sentir de sus secretarios, de los secretarios del gabinete, lo hemos visto muchas veces, los vemos a ellos minimizados, los vemos de alguna forma en una actitud sumisa, ¿sí? Excepto dos que se salvan, ¿sí? Todos los demás, bueno, la verdad es que no se atreven de alguna forma, no sé si en lo privado lo hagan, pero no se atreven ni siquiera a dar una declaración porque no saben si el presidente los va a contradecir mañana o pasado, ¿sí? Esa solicitud de lealtad ciega sobre facultades, sobre aptitudes, sobre conocimientos, sobre técnica, sobre ciencia, para el presidente, y lo dice además, ¿sí? O sea, él prefiere lealtad y honestidad, sí, que capacidades, ¿sí? Y esto de alguna forma nos da también ese aire de alguna forma de lo que está comentando Juan Carlos, ¿sí? Los ataques a estos organismos, a ver, no puede ser posible que el mismo presidente desde el atril presidencial, ¿sí?, señale, sí, que el Tribunal Electoral y el INE dan un golpe a la democracia, ¿sí? Cuando los que no cumplieron con la ley fueron los partidos políticos y concretamente Morena. Y sin embargo el presidente, como primera autoridad, ¿sí?, le hace segunda e impulsa a lo que dice Félix Salgado, que ya lo mencionaba. Y Mario Delgado. Al iniciar, sí, desde que te vas, se van a chingar y bonito. ¿Sí? A ver, esa expresión en cualquier otro escenario hubiera sido de alguna forma reprobada desde el atril presidencial. Sin embargo, no se dice, no se pasa. ¿Por qué? Porque el presidente está de acuerdo con eso, porque el presidente está avalando con su silencio de que se van a chingar y bonito. Sí, entonces, porque ya está cantada la reforma a la ley electoral pasando el proceso electoral. Entonces, todo esto que de alguna forma lo hemos visto allá en la zona de Coahuila y Durango, canceló el proyecto de transporte más importante que había para Durango y Coahuila a mano alzada, como vimos muchas de estas situaciones. En fin, me parece que tenemos un presidente que se ha vuelto intolerante ante la crítica. Hoy en la mañana, por ejemplo, le dedicó horas enteras, minutos completos, pues a la crítica que tiene a la prensa. Por eso yo he insistido muchas veces, Paco, sí, tenemos que observar más el andar de este país por las acciones
que por los dichos del presidente. El presidente miente constantemente. Sí, el presidente ataca a los medios de comunicación, señala que son boletines. Hoy dijo nuevamente que El País es un boletín que estaba al servicio de las empresas españolas que se han sido perjudicadas en México. En fin, todo esto de alguna forma, todos estos elementos sí me parece que son temas que hay que considerar, hay que tomar en cuenta. Y sobre todo, bueno, hablando del sureste, que bien se ha visibilizado la pobreza, la desigualdad en este país por parte del presidente, sí, y es un diagnóstico, como lo he señalado. Sigo pensando que el presidente, como diagnóstico del país, lo leyó perfectamente. ¿Quién puede no ver eso? Pero el problema, hoy que vemos el tema Salgado, que ahorita vamos a tocarlo, pues simplemente son resultados de los cacicazgos que han afectado a todos estos estados. Lo que pasó con el Chiapas, lo que pasa con Guerrero, lo que ha pasado con Oaxaca, pues bueno, pues sí, es parte también de este mal que ha tenido este país durante muchos años y que de alguna forma las cosas no han cambiado. No han cambiado, insisto, aunque quizás estén llegando más recursos, ¿no? Insisto, ahí y esta parte de lo que tú acabas de mencionar, las cosas no han cambiado. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Ya tocabas el tema electoral, vamos a hablar del acuerdo por la democracia, que a mi juicio no se ha tocado, no se ha respetado, iniciando por quien encabeza ese acuerdo por la democracia. Estamos para opinar. Estamos de regreso. Ya lo comentábamos antes de irnos a un corte. Vamos a hablar, hemos venido platicando sobre todo este tema de situaciones en las que el presidente dice se va a hacer esto y se va a hacer eso y se hace eso, no hay más. Hace algunas semanas el presidente convocó a la firma de un acuerdo por la democracia en la que pedía a todos los gobernadores en los estados no intervenir, no meter la mano en el proceso electoral, que déjeme decirle, estamos a menos de 40 días, 36 para ser exactos, si no tengo mal el dato, 36 días no miento, estoy equivocado, 32 días para el proceso electoral. Pero bueno, más allá de eso, esta suerte del acuerdo por la democracia no se cumplió, no se ha cumplido, empezando por el presidente. Desde el inicio del proceso electoral, en septiembre del 2020 al 20 de abril de este año, tan solo en ese espacio de tiempo, el Instituto Nacional Electoral ha recibido al menos 13 quejas en contra del presidente López Obrador por presunta intromisión en el proceso. ¿Qué opinan? Inicio contigo, Juan Carlos. 13 denuncias por intromisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues tendrá la autoridad que investigar esta situación, pero concretamente, ¿a qué se refieren con intervención del presidente? ¿A sus dichos en la mañanera o a que está utilizando programas sociales, o que esté utilizando recursos gubernamentales, o que esté utilizando al gobierno para hacer ganar alguna elección? Me parece que en la parte de los dichos, creo que el presidente tiene la libertad de expresar lo que piense, lo que él opine, y en tanto no utilice recursos públicos del gobierno para ayudar a algún candidato, en tanto no utilice programas sociales para coaccionar el voto, me parece que el presidente no incurre en ninguna ilegalidad. Lo otro es libertad de expresión, es libertad de manifestación del presidente. Aunque haya normas y reglas para no hablar durante un proceso electoral, vamos, el tan solo mencionar los logros de los programas sociales, por mencionar tan solo uno, o hablar de temas específicos como la elección en Guerrero. La autoridad electoral pues, es clara en ese tema, no puede promover programas sociales, no puede promover logros de su gobierno, no puede promover obra social, no puede placearse, utilizar programas sociales para promoverse políticamente. Eso sí está muy claro en la legislación. Lo otro son opiniones que tiene el presidente sobre casos particulares de la elección. A ver, Raúl. A ver,
El presidente puede, y lo dice, usa 120 minutos todos los días para decir lo que quiere. Su pecho no es bodega, dice. Sí, entonces, el problema es ese. El problema es lo que acaba de comentar Juan Carlos. A ver, sí, la ley prohíbe al funcionario público, al que sea, gobernadores, presidentes municipales, sí, utilizar, sí, o presumir los logros de gobierno porque hay una ilegalidad. El presidente ha estado violándolo todos los días en la mañanera. ¿Por qué? Porque no puede detener de hablar de los logros de gobierno y de alguna forma, pues ya lo dijo y lo comentábamos la semana pasada, el coordinador jurídico de la presidencia, que no le pregunten los reporteros. Hoy el presidente, hoy mismo, volvió a decir, un reportero de Reforma, por cierto, sí, por ahí hubiéramos empezado, dice el presidente, que eras de Reforma, le estaba preguntando X asunto, y el presidente dice, me está preguntando, ¿quieres que viole la ley? No, pues el presidente puede hacer eso, decirle, oye, de ese tema no puedo hablar, ¿por qué? Porque estamos en la veda electoral. Ahora, ese tema de la veda electoral ha sido muy discutido, Paco. Aquí el problema es que, como Juan Carlos y como Víctor ya anteriormente lo ha manifestado, ellos están a favor de que el presidente diga lo que quiera, que presuma los programas sociales que quiera. Sí, pero la ley lo prohíbe. Y entonces estamos en esa disyuntiva. Sí, el presidente debe decir lo que quiere, puede decir lo que piensa o respeta la ley y se abstiene de hablar de proyectos, de logros de gobierno, porque además esto está permeando en otras partes y en otros niveles de gobierno. Si el presidente lo hace, ¿por qué el gobernador Enrique Alfaro en Jalisco no va a hablar de los programas sociales de Jalisco? ¿Y por qué el gobernador Aureoles de Michoacán no va a hablar de los programas del estado de Michoacán? Entonces, estamos en este ejemplo de la violación de la ley. Me parece que lo que está sucediendo es eso. Podrá haber muchas denuncias, le pedirán al gobernador Alfaro, le pedirán al presidente que baje mañaneras. Sí, pero el efecto, ¿cuál es el efecto, Paco? A mí me parece que aquí la comunicación del presidente es tratar de que los mexicanos veamos como enemigos a estos organismos. Al INE, que lo sanciona, que no le deja hablar porque la ley así lo establece, y pues cada uno de los diferentes organismos que finalmente el presidente, o sea, los presenta como enemigos del pueblo, como enemigos de México, cuando en realidad sí lo que hay que hacer es respetar la ley. Desde mi punto de vista. Así es. A ver, veo a Víctor sonriendo. Como exacto, que Víctor para cerrar este punto, Víctor Hugo. Es que estamos pagando las consecuencias de una ley generada desde los hígados, desde los caprichos de partidos políticos irresponsables en su momento, porque lo han sido de largo plazo los partidos políticos y sus dirigentes, que al calor de la molestia por la elección del 2006, pues decidieron, ahora sí, vámonos a la garganta, ¿no? Vamos a castigar, a sancionar, como lo mismo ocurrió con esta ley que prohíbe, que tiene que ver con el asunto de los gastos de precampaña. Les ganan los hígados, toman decisiones al vapor, decisiones acaloradas, decisiones en el enojo, y ahora estamos pagando las consecuencias. Sigo insistiendo, en cualquier país democrático, el presidente tiene derecho a hablar de sus seguidores y de sus candidatos y a defender sus posturas y hacer proselitismo llegado el momento. Desafortunadamente caemos en la trampa, porque es una trampa. Hay que respetar la ley. Sí, una ley mal hecha, una ley hecha con hígados, pero es la ley, estoy de acuerdo. Ese es el punto fundamental. O respetamos las leyes o hacemos lo correcto. El presidente está en lo correcto, al hablar, al defender y al pelear. Sin embargo, hay una ley mal hecha que se lo prohíbe. Bueno, esto que acabas de decir es fundamental. Totalmente de acuerdo en que el presidente puede hablar al igual que todos los mexicanos de lo que queramos y a la hora que queramos. Pero si hay una ley, se tiene que cumplir, y el primero que la tiene que cumplir es el presidente de este país. Hacemos una pausa y regresamos para opinar. Pues sí. Ya estamos de regreso. Hace un momento, cuando cerraba el ciclo anterior, mencionaba yo de hacer valer las leyes, y el primero lo que lo tiene que hacer es el presidente de la República. El presidente ha hablado muchas veces del estado de Chueco. Bueno, pues si tanto critica el estado de Chueco,
tenemos que hacer prevalecer el Estado de Derecho. Ya estamos de regreso con temas que tienen que ver con el proceso electoral, el tema Salgado Macedonio, la decisión, no quisiera yo decir dedazo, pero bueno, la decisión de que sea Evelyn Sandoval, su hija, quien encabece la candidatura. Salgado, Paco. Salgado, perdón, tienes razón. Hay tantos ya me la temas. Cambiaste, sí. Sí. Bueno, Evelyn Salgado estará como candidata de Morena allá en Guerrero. ¿Cómo tomar esto? O sea, lo veíamos venir desde hace por lo menos una semana, de que si no se arreglaba el tema, si le daban cuello en su candidatura, sería Evelyn Salgado. Tuvimos voces aquí en Mega Noticias de la de Nestora Salgado, que dijo, a ver, esto no es democrático, no es no podemos predicar sin el ejemplo. Y ahora es Evelyn Salgado. Víctor Hugo. El gran problema en este país, Paco, es que por lo menos el 90% de los mexicanos vivimos en algún estado, en el interior de la República, bajo la influencia de algún gobernador. Y cuando se toma una decisión de estas, que es resultado también de herencias caciquiles, familiares, de controles totales, es cuando entendemos por qué los estados están tan retrasados. Están como están. Son víctimas precisamente de estos grupos caciquiles y familiares que se enquistan y controlan la producción, la productividad, la justicia, la vida, todo de un estado, y claro, el subdesarrollo también, porque lo generan en su beneficio. Yo lamentablemente veo en esto una manera de ofender la legalidad, de ofender el Estado de Derecho en toda la extensión de la palabra, porque es un poquito como al estilo Jalisco, y Raúl lo sabrá bien, ¿no? Cuando pierdo, arrebato. Y de eso es el mensaje que nos está mandando este hombre, Félix Salgado Macedonio, porque yo creo que sería, así como no creo que haya habido una sola persona que no creyera que iba a ser esta señorita Juanita, porque así hay que decirle, Juanita. Es una Juanita, esta Juanita, la que se iba a quedar, estoy seguro de que no hay nadie con 3 dedos en la frente que piense que Félix Salgado no va a tener la pata, las manos, los brazos y todo metido en Guerrero, actuando y haciendo a su modo. Pobre estado de Guerrero, yo lo lamento sinceramente. Hay quien dice que es el resultado también del nivel de madurez de su población y de que es una población brava y que es acorde al tipo de gobierno que se necesita, etcétera. No lo sé, pero lo que sí sé es que es una falta de respeto total para nuestras leyes, para nuestro Estado de Derecho. Y también, ¿sabes qué es penoso? Que hay unos Twitter por ahí circulando en donde el propio Andrés Manuel López Obrador en días pasados criticó la imposición de Calderón cuando quiso poner a su esposa. Dijo que era querer ser presidente nuevamente. Criticó el asunto de la gobernadora de Puebla, que en paz descanse, por haber sido impuesta por el marido. Criticó el asunto del gobernador de Oaxaca, que impuso a su hijo y también dijo que era un acto de corrupción y de tiranía y de nepotismo. Todo eso, y correcto, señor presidente. Sí, me pregunto, el de Yunes también en Veracruz, también el mismo caso. Y si nos vamos más atrás, que ya no se criticó, pues los Moreira en Coahuila y otros tantos casos más. La pregunta es, ¿tendrán cara ahora para poder decir que les asiste la moral? El pueblo manda, el pueblo elige. Esa será seguramente la defensa, Raúl. Eso lo dijo hoy en la mañana el presidente, ¿sí? Que el pueblo de Guerrero defina. Entonces, o sea, creo que Víctor lo acaba de decir perfectamente, ¿no? Es una burla, ¿sí? Las cosas no han cambiado, Paco, ¿sí? Vivimos exactamente lo mismo, donde los caciques siguen de alguna forma decidiendo en este asunto. No estamos discutiendo si por 19,000 pesos fue correcto o no. El tema es que la ley se violó y la ley tiene esta sanción. Y ahora lo que se busca es darle la vuelta a la ley, sí, con el silencio presidencial, sí, para de alguna forma reiterarle de alguna forma esta candidatura a Evelyn. Yo no conozco a la señorita, la verdad es que no tengo idea, pero lo que he leído es precisamente las relaciones de alguna forma también de alto riesgo que tiene su familia política. Entonces, bueno, me parece que es un asunto sumamente delicado, sí, que además de el nepotismo, además de ese hecho vergonzoso que estamos viendo y que, bueno, pues
a ver, a veces hemos criticado a la clase política, pero me parece que también los ciudadanos sí, de alguna forma tendrían que tener la decisión en la jornada electoral. Y si el pueblo, como dice el presidente, el pueblo de Guerrero decide que sea Evelyn, aunque sea la hija, aunque sabemos que no va a gobernar, aunque sabemos que no va a tener la independencia que se requeriría, pues bueno, entonces todo sigue exactamente igual, Paco. A ver, hasta antes del 6 de junio, que es muy importante lo que acabas de mencionar, Raúl, el 6 de junio nosotros tendremos la oportunidad de tomar decisión. Pero previo a eso, Juan Carlos, en este momento, ¿quién manda en México? Híjole, debería mandar el pueblo. Retomando el tema de que el estado de Guerrero tendrá la posibilidad de decidir en las urnas si los va a gobernar la hija de Félix Salgado o no, pues hoy sale la encuesta del Financiero, en donde citan que el partido Morena aventaja solo por 4 puntos porcentuales, 34%, a Mario Moreno, candidato del PRI-PRD, que tiene 30%. Es decir, sin Félix Salgado Macedonio, Morena perdió 11 puntos, de acuerdo con esta encuesta que hoy publica el Financiero. El pueblo de Guerrero tiene la posibilidad de corregir esta situación que es mal vista en prácticamente todo el país, que son prácticas que supuestamente Morena iba a cambiar, porque son prácticas que en el PAN se conocen, son prácticas que en el PRI se conocen. Tan solo en Huixquilucan, Estado de México, el alcalde panista Enrique Vargas promueve a su esposa como alcaldesa siguiente, como sucesora. En Campeche, Alito Moreno promueve a Cristian Castro, su sobrino, para gobernador. En fin, el caso Moreno Valle en el estado de Puebla. Hay decenas y decenas de historias, cientos y cientos de historias de nepotismo en la vida política de los partidos, en los puestos de elección popular. Pero aquí tiene la posibilidad Guerrero de corregir. Ahora, lo de Félix Salgado también es un golpe a la lucha de las mujeres, porque bueno, no únicamente no tumban a Félix Salgado por las acusaciones de acoso sexual, sino que ahora su hija sustituye a Félix Salgado en la candidatura en Guerrero y tiene posibilidades de ganar. Eso lo va a decidir el pueblo de Guerrero el día 6 de junio. Pero es terrible porque se refuerza la idea de que las mujeres están en los cargos públicos porque son hijas de, o porque son novias de, o porque son parejas de, y la lucha de muchas mujeres que a lo largo de las últimas décadas han trabajado y han luchado porque se desprenda ese concepto machista de ser la hija de, la esposa de. Evelyn Salgado pues viene y le da al traste. Entonces Guerrero tiene una doble elección en contra, un doble mal ejemplo de la lucha feminista y de la lucha de las mujeres por participar en política, porque le da al traste a esta lucha histórica de las mujeres, la propia hija de Félix Salgado. Pero bueno, finalmente el estado de Guerrero tendrá la posibilidad de decidir, porque todo parece indicar que una cosa opinamos fuera de Guerrero, y en Guerrero pues parece que están de acuerdo con esto. Mira, por lo pronto, como dice el eslogan de Voto por México, la decisión es tuya. 6 de junio, no lo olvides. Cambiamos rápidamente de tema porque hay otro tema espinoso, que es el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco García, Javier García Cabeza de Vaca, desaforado la semana pasada, concretamente, si no me recuerdo, el viernes, y que el Congreso de Tamaulipas el mismo viernes dijo: no, aquí no pasa eso, aunque sea una orden del Congreso Federal, y todo indica que terminará este tema en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero bueno, hay muchos temas ahí que desmenuzar, porque tiene que ver con dice el propio gobernador, que este es un asunto de revanchismo político, que es una venganza, que no es lo mismo robar que en este caso no haber entregado los impuestos correspondientes. Bueno, el tema se va politizando y cae justamente en la recta final del proceso electoral. Raúl. Eso es lo interesante, es una lectura interesante que esté dándose este tema. Yo no sé si el gobernador es culpable o no, o sea, se le ha acusado de varios temas: de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal, sí,
pero me parece que todo esto tiene que ver también con la oportunidad electoral. ¿Sí? Independientemente de que quedará en manos de la Corte, finalmente será la Corte la que decida si el Congreso local tiene facultades para poder anular lo que el Congreso de la Unión, en este caso la Cámara de Diputados, ha determinado con una mayoría de 302 votos contra 134, que así fue la votación. Bueno, finalmente pues hay que ver. A mí lo que sí me llama la atención, independientemente de desconocer el tema, es que se da en este marco en el que tú acabas de señalar el tema político electoral precisamente. Entonces hay que recordar que este señor, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, pues era uno de los gobernadores activos de esta resistencia, que por cierto ya no se ha oído de los gobernadores, ¿sí?, federalistas. Entonces, bueno, va a ser interesante ver lo que... me parece que la Suprema Corte tendrá que tener los elementos suficientes y, bueno, tener la confirmación de que todos estos delitos que ha informado la Unidad de Inteligencia Financiera y Hacienda, sí, concretamente de la falta de pago de impuestos, pues va a ser precisamente este hecho el que tenga que decidir al respecto, ¿no? Uno entendería que si lo mandata el Congreso Federal, pues debe ser un mandato, eso, y habrá que cumplirse, pero aquí la pregunta es, ¿dónde queda el Congreso de Tamaulipas? ¿Cuál es su función? ¿Quedan como meros títeres, Víctor? Bueno, mira, para nadie es un secreto que los congresos de los estados, en la gran mayoría de los estados, son un apéndice del gobernador. Por favor. O sea, desgraciadamente, el pensar que son poderes independientes, creo que ese es un cuento que también hace tiempo lo dejamos de creer. Los congresos penosamente sirven a los intereses de los gobernadores, ya sea cooptados, ya sea por mayoría de diputados locales que son de su partido, ya sea hay muchas maneras, lo hemos visto. No me extraña que eso se haya dado en Tamaulipas. Sería muy interesante también investigar las fortunas de estos diputados locales, porque hasta donde yo me quedé, y claro, yo sé que es innombrable en este momento decir periódico Reforma, pero Reforma documentó muy bien una serie de bienes y riquezas que sinceramente para el sueldo y el tiempo del gobernador como servidor público no tendría para tenerlas. Pero bueno, bien dicen que el dinero y el amor difícilmente se esconden, por un lado. Por el otro lado, se hace parecer que esto es un pleito de poderes y de independencias. Yo pienso que del fondo lo que tiene que privar es realmente el sentido común y decir, bueno, este hombre sí existe la sospecha razonable de que estuvo involucrado en narcotráfico o en asuntos ilegales que merecen ser sancionados, y más por su figura de gobernador, y no estar pensando que si por la independencia del poder, la autonomía de Tamaulipas, no lo vayan a castigar como es. En Tamaulipas se corren versiones muy especiales sobre este personaje, que también, como muchos otros gobernadores de la nada, hacen riquezas impresionantes. Bueno, justamente sobre ello escribía esta mañana, lo leía Sandra Romandía, hablaba de Tamaulipas, de todo este tema del gobernador Cabeza de Vaca, y decía, y me pareció muy interesante, más allá del tema Cabeza de Vaca, la autoridad federal tiene que ver qué pasa en Tamaulipas, que no es de hoy, sino desde hace mucho tiempo que la situación es verdaderamente crítica. Juan Carlos. Sí, hay elementos históricos en Tamaulipas, ya ha habido gobernadores procesados en Tamaulipas, no será la excepción este gobernador si finalmente pierde el fuero. A mí me hubiera gustado verlo en la Cámara de Diputados defendiéndose, no sé por qué no fue Cabeza de Vaca a defenderse a la Cámara de Diputados. Ahí me gustaría saber dónde está ahorita, porque no hay certeza de si está en Tamaulipas o si ya está en los Estados Unidos. A mí me hubiera gustado ver pues una defensa y pruebas que presentara Cabeza de Vaca ante la sección instructora, ante la Cámara de Diputados. En fin, no me gusta el timing, es cierto. Oye, si bien está documentado periodísticamente, Carlos, algunos... Malo, sí. Perdón que te interrumpa, pero malo que uno diga en este momento no sabemos dónde está, porque eso te da pie a muchas suspicacias, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. No me gusta el timing, es decir, si bien está documentado periodísticamente, pues casos inexplicables de enriquecimiento de este personaje del Partido Acción Nacional,
y a través de medios de comunicación serios y a través de periodismo de investigación se ha documentado eso. No me gusta el timing que se pueda utilizar esto con un objetivo electoral por parte del gobierno y por parte de Morena. Sin embargo, pues ya está el proceso, ya está corriendo, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que decida si el Congreso de Tamaulipas tiene la facultad de sostener al gobernador o si la Cámara de Diputados hizo lo correcto al retirarle el fuero. Y está el otro componente, la amenaza que hay sobre la desaparición por completo de los poderes en Tamaulipas, en el Senado de la República. Se puede abrir otra posibilidad de desaparición de poderes por parte del Senado de la República. Yo agregaría una última más antes de irnos a un corte. Vamos a suponer que el Congreso de Tamaulipas no tiene la capacidad de defender a su gobernador, que la Suprema Corte de Justicia decide sí aceptar lo que el Congreso Federal ha señalado, desaforarlo, y que Francisco Javier García Cabeza de Vaca no lo encuentre. ¿Qué sigue en ese proceso que lo hemos vivido cuántas veces y concretamente en ese equipo de gobernadores, de los cuales para qué menciono a los demás? Hacemos una pausa y regresamos. No, bueno, increíblemente buenos los memorables. Como siempre, agradecido Raúl Frías, Víctor Hugo Hernández, Juan Carlos Zúñiga, como siempre, muchas gracias. Gracias a ti, Paco. Saludos, Paco. Gracias, y gracias a usted por permitirnos entregarles nuestra opinión, nuestro comentario, el debate si es que se da, y usted se quede con la mejor decisión.